El día de hoy les voy a presentar la revisión de guías de EPOC FOL 2025. Vamos a hablar aquí, la verdad es una guía bastante larga, intenté aquí resumir los puntos más importantes de la guía y sobre todo lo que más nosotros vemos aquí en la residencia. De igual manera, incluí ahí estoy haciendo la comparación de los puntos principales de diferencia entre la guía EPOC de 2024 y 2025, que realmente son muy pocos los cambios, pero sí hay puntualmente algunos cambios ahí para tenerlos en consideración. Entonces, empezando con la presentación, una definición breve de POC. El POC es una enfermedad pulmonar, o la conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una condición pulmonar heterogénea que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios crónicos, los cuales característicamente son disnea, tos y producción de esputo, los cuales son secundarios a alteraciones de las vías aéreas y de los alveolos, los cuales generan una obstrucción del flujo aéreo de manera persistente y frecuentemente progresiva. Pasando a la epidemiología, hablando un poquito de la prevalencia, revisiones sistemáticas y los principales metaanálisis lo que demuestran es que el EPOC es significativamente mayor en pacientes fumadores y en pacientes exfumadores en comparación con los no fumadores, ¿no? Y generalmente en personas mayores de 40 años. De igual manera, diferentes proyectos han reportado prevalencias, por ejemplo, una prevalencia en la Ciudad de México, si es interesante, del 7.8%, y de igual manera reportan una prevalencia global esperada entre el 2020 al 2020, al 2050 de EPOC en adultos jóvenes mayores de 25 años, que va a aumentar un 23%, alcanzando casi los 600 millones de pacientes en el 2050. Entonces, realmente es una patología muy relevante en la actualidad y que va a tomar todavía más relevancia en el futuro, sobre todo pues, por los cambios que tenemos ahorita en la contaminación. Vamos a ver ahorita más adelante los factores de riesgo. Hablando de la mortalidad que esta patología pues involucra, aquí el EPOC figura pues como una causa contribuyente y como una de las principales causas de mortalidad mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, una cifra que reporta aquí la guía es que en el 2011 el EPOC fue la tercera causa de muerte y en el 2017 se estimó una tasa de mortalidad del EPOC de 42 por cada 100.000 habitantes. Y actualmente se calcula que hay más de 3 millones de muertes anuales por EPOC y que para 2060 el número de muertes anuales va a aumentar, va a pasar de 3 millones a 5.4 millones de muertes anuales. Entonces, realmente es, como comenté, una patología bastante significativa. De los factores de riesgo, son múltiples los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo que están así como demostrados son el tabaquismo, la exposición a biomasa, la contaminación ambiental, la predisposición genética y las infecciones respiratorias. Y ahí en la guía engloba un término que se me hizo muy interesante, que es la genética, que es que el EPOC resulta sobre la interacción entre genes, ambiente y el tiempo de vida. Entonces, eso es como que lo que involucra este modelo de la genética. Los principales exposiciones ambientales es el tabaquismo y la inhalación de partículas de gases tóxicos. Y los factores genéticos también aquí juegan un papel muy importante. ¿Cuáles son los principales factores genéticos relacionados? Hay un gen que es el que se ha identificado hasta el momento, que se llama gen de la serpina 1, y ese es como el principal gen que está relacionado con el desarrollo de esta patología. Y esto lo que causa es una eficiencia de una enzima que es la alfa-1 antitrypsina. Generalmente este tipo de personas que presentan esta deficiencia suelen ser pacientes que desarrollan el EPOC en etapas de la vida más temprana y generalmente también un poco más agresivo. Pasando a los factores ocupacionales y la contaminación ambiental, de las exclusiones ocupacionales tenemos principalmente los polvos orgánicos e inorgánicos, agentes químicos, humos, y generalmente esto aquí suele ser un factor ambiental que pues, suele estar un poco subestimado en el EPOC. De igual manera, la exposición a pesticidas, por ejemplo, y ahí también la guía relaciona ciertas profesiones, las cuales son un poquito más propensas a desarrollar, como escultores, jardineros, trabajadores de almacén también. La exposición laboral a polvos y humos,
y la contaminación ambiental, la cual está representada por el material particulado, los cuales son principalmente ozono, óxidos de nitrógeno, azufre, metales pesados y gases de efecto invernadero. Entonces, ahí esas son las principales moléculas que están asociadas en cuestión de la contaminación. Ahora, pasando a la importancia del diagnóstico temprano. Hay ciertas cosas que si nosotros con médicos hacemos un diagnóstico temprano a estos pacientes va obviamente a ayudar en el desarrollo de la enfermedad. Número uno, prevenir la progresión de la enfermedad. Generalmente los pacientes que diagnosticamos de manera más temprana empezamos tratamiento y progresa la enfermedad de manera más lenta. Reduces el número de exacerbaciones, hay mejoría en la calidad de vida y de igual manera hay una identificación y un manejo de comorbilidades más, o sea, de manera más temprana, ¿no? Y también el impacto socioeconómico al nosotros empezar un tratamiento y estar de manera más temprana los pacientes con EPOC también es bastante importante tanto para pues, los sistemas de salud como para los pacientes per se. Ahora, hablando de la patogénesis y qué es lo que pasa aquí con la inflamación y qué es lo que pasa con estos cambios, bueno, aquí lo que pasa es que el EPOC produce ciertos mecanismos inflamatorios con una respuesta pues, modificada y amplificada, y esta respuesta inflamatoria está asociada sobre todo a esta exposición de irritantes crónicos, como por ejemplo el humo de tabaco, que es el principal. Y lo que pasa es que en la inflamación se empiezan a activar ciertas partículas que son muy importantes, que son las que menciono ahí, que son los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos. Entonces, toda esta activación de células, junto con la activación de células epiteliales estructurales, empiezan a liberar aún más mediadores inflamatorios y esto genera más quimiotaxis, más liberación de citocinas inflamatorias, lo que genera pues todavía más inflamación. Entonces, es como una cascada que involucra factores externos y factores internos. Y de igual manera, la persistencia y las características de la inflamación, algo muy importante es que o sea, la inflamación pulmonar persiste inclusive después de suspender el tabaco. Y puede coexistir también inflamación sistémica, por ejemplo, con otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, pacientes con obesidad, que tienen inflamación crónica, pacientes que tienen algún tipo de patología autoinmune. Entonces, pues eso es algo de lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa con el remodelado? Eso es como una parte importante de lo que pasa con la alteración en la, pues vamos a decir, en la cuestión de la inflamación. ¿Y qué es lo que pasa estructuralmente hablando? ¿Por qué se presentan estos cambios? Número uno, hay un desequilibrio entre ciertas enzimas, que son las proteasas y las antiproteasas, las cuales cuando hay una disminución, o sea, cuando hay una disminución y hay un desequilibrio, esto genera una destrucción de ciertas sustancias como la lectina y esto genera enfisema. Y el otro cambio muy importante es los cambios en la vasculatura pulmonar. Entonces, también hay remodelado no solo a nivel aquí, pues, de los bronquios y demás, sino que también hay cambios en el EPOC a nivel de la vasculatura. Y estos cambios en la vasculatura, pues, es remodelación en los vasos pequeños y lo que condiciona va a ser hipertensión pulmonar y alteración del intercambio gaseoso. Entonces, esas son las causas de las alteraciones estructurales en los pacientes con EPOC. Ahora, la guía nos divide el EPOC en diferentes etapas, por así decir. La primera lo divide en un EPOC temprano, el cual aquí no está definido por su edad, sino más bien se refiere a pacientes los cuales tienen anomalías estructurales o funcionales de manera inicial y de manera precoz en la tomografía. El EPOC leve, se basa más bien en el grado de obstrucción espirométrica, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. El Young EPOC, que ese sí es el EPOC en jóvenes, y ese generalmente es más bien en pacientes que tienen EPOC que tienen menos de 50 años. Y aquí tenemos que valorar, como mencioné anteriormente, factores de riesgo genéticos o exposicionales, ¿no? Como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina. Y el pre-EPOC, que son pacientes que tienen síntomas respiratorios crónicos, pero aún no tiene obstrucción confirmada por espirometría. Y estos de aquí suelen ser un grupo de interés para nosotros tenerlos una vigilancia estrecha, porque pues, son los que aún no han desarrollado, pero que están en riesgo importante de desarrollar. Entonces, pasando ahora, ¿cuáles son los síntomas cardinales de la enfermedad? Tenemos
como los tres principales. El primero es la disnea, que es un síntoma cardinal del EPOC y es una de las principales causas también que genera discapacidad y ansiedad. Ahorita más adelante vamos a ver una herramienta con la cual nosotros valoramos la disnea, que es la escala MMRC. Luego la tos crónica, que aquí suele ser el principal síntoma del EPOC. Al inicio puede ser intermitente, pero posteriormente ya se vuelve de afectación diaria y persistente. De igual manera, la tos puede ser productiva, puede ser no productiva, y algunas complicaciones que se refieren es la presencia de fracturas costales por la tos tan intensa, e inclusive hasta síncopes, y la producción de esputo. Entonces son como la clínica característica de los síntomas cardinales del EPOC. Y algunas otras causas de tos crónica que nos menciona la guía que me hizo relevante aquí tener a considerar, las diré como causas intratorácicas y causas extratorácicas. Causas intratorácicas, asma, cáncer, TB, falla cardíaca, fibrosis quística o alguna enfermedad intersticial. Y causas extratorácicas, pacientes con rinitis, pacientes que tengan, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico o utilicen algún tipo de medicación como inhibidores de la enzima convertida de angiotensina como tratamiento de hipertensión. Y sabemos pues que ese puede ser un causante de tos, entonces siempre es importante hacer una anamnesis completa para poder descartar otro tipo de causas. Y aquí también es importante mencionar, y lo hace también mucho énfasis en la guía, en cómo los síntomas pueden variar con el tiempo y pueden progresar de manera lenta. Y también hace mucho énfasis en que los síntomas de la enfermedad avanzada, generalmente digo, obviamente para llegar a una enfermedad avanzada, pues obviamente ya pasaste como por los síntomas ya característicos que mencioné anteriormente, pero ya los pacientes que tienen una enfermedad avanzada ya son pacientes que tienen una pérdida de peso muy importante, tienen una pérdida de masa muscular y anorexia también súper intensa, tienen caquexia, también tienen edema de tobillo o inclusive pueden llegar a estar en una sarca, y esto puede ser secundario a esta alteración en hipertensión pulmonar y el desarrollo de falla de cavidad derecha, que es el cor pulmonar. Entonces, se puede presentar así o inclusive hasta con síntomas de depresión y ansiedad. Realmente, ya los síntomas de enfermedad avanzada, pues ya son, de hecho, inclusive hasta existen criterios de terminalidad para el EPOC, y más adelante en la guía sobre el tema de cuidados paliativos que viene bastante bien incluido. Ahora, los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que pensar, de igual manera aquí nos responde bastante bien en la guía y ver, y sobre todo cómo son como las características, ¿no? Siempre tenemos que pensar en asma, definitivamente, tenemos que pensar siempre en falla cardíaca, la presencia de bronquiectasias, tuberculosis o otro tipo de patologías pulmonares, ¿no? Esto de aquí obviamente va a ser dado por la clínica, en una correcta anamnesis sobre los antecedentes, exposición, etcétera, etcétera. Ahora, aquí la guía hace mucho énfasis en el rol de la espirometría en el diagnóstico del EPOC, y nos habla de que como la espirometría pues, es la medición más objetiva y la más reproducible. Es una prueba no invasiva, económica y de amplia disponibilidad. Una espirometría pues, de buena calidad generalmente se puede realizar en cualquier entorno. Sin embargo, hay algunos factores que se tienen que considerar para tener buenos resultados, como por ejemplo una buena técnica, un uso de equipo que esté calibrado, un personal entrenado también. Tiene una buena sensibilidad, pero una baja especificidad, pero pues sí es súper importante en pacientes con los que sospechamos, definitivamente incluirlos. Y también aquí en la guía nos hace unas consideraciones importantes al momento de realizar la espirometría. Y estos de aquí están sobre todo asociados a ciertas poblaciones muy específicas y también a cómo utilizarlo, por ejemplo, cómo hacer la preparación de la espirometría, cómo realizarla, cómo hacer la broncodilatación, qué medicamentos utilizar. Eso realmente viene todo bastante bien claro y definido de cómo hacer la espirometría per se. Ahora, ya una vez realizando la espirometría, este es el abordaje del algoritmo diagnóstico espirométrico que nos maneja la guía. Primero que nada, tenemos la medición pre-broncodilatador de la espirometría. Y si la relación BF1 y FBC está mayor al 0.7, pues realmente no es compatible con el diagnóstico de EPOC. Ahora, si la relación BF1-FBC es menor a 0.7, el siguiente paso que se tiene que hacer es medirla nuevamente, pero con el broncodilatador. Y si después del broncodilatador aún así la relación está menor a 0.7,
pues se confirma el diagnóstico. Y si es mayor a 0.7, generalmente pues le das seguimiento y repites la prueba para descartarlo. Y también aquí, en relación al screening del EPOC y cuáles son como las recomendaciones que hace la guía, que realmente siento, bueno, más bien eso del screening del EPOC es algo que no vemos mucho, o en general nosotros no, o no me ha tocado a mí como el recomendarlo mucho, o el ver las recomendaciones per se, pero las recomendaciones actuales aquí en la guía es, o sea, los pacientes que no tienen EPOC, o más bien los pacientes que no tienen síntomas, o pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología como disnea o tos, realmente no está indicado realizar ningún tipo de abordaje del EPOC. Entonces, si no hay ninguna sospecha ni síntomas, no está indicado ni realizar espirometría, ni realizar nada. Esa es como la indicación muy puntual. ¿Cuándo lo vamos a hacer de manera, o cuándo no aplica esto? Generalmente esto es en poblaciones de alto riesgo, como por ejemplo pacientes que se sometieron a un TAC de baja dosis ante la sospecha para el screening de cáncer pulmonar, que recordemos estos pacientes se someten, o los pacientes que son candidatos a hacer este tipo de screening son los que tienen más de 20, consumen más de 20 paquetes año, entonces por ende ya son pacientes con alto riesgo para desarrollar POC y en ellos sí estaría justificado hacerlo. Entonces aquí en la guía involucra el rol del ataque de baja dosis en el diagnóstico y sobre todo nos habla de cómo la relación entre los pacientes que se hacen el screening para cáncer de pulmón con exposición con el TAC de baja dosis, también ahí nos sirve para valorar cambios estructurales tempranos que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Luego, otra clasificación es la clasificación en base a la GOLD 1, de GOLD 1 a 4, en base a la FEBI y predicha. Lo divide en leve, moderado, severo y pues muy severo, en base al porcentaje de FEBI que tenga el paciente. Y aquí, como comentaba, de igual manera nos ponen esta escala en la guía, la cual es la MRC, pues que ya conocemos, la cual divide el grado de disnea para nosotros objetivizar la disnea y poder nosotros decir si ha tenido empeoramiento o mejoría, ¿no?, de la sintomatología. Aquí es de manera muy puntual como es la escala. De igual manera, hay otra escala, que es la escala CAT, que es un cuestionario de 8 ítems sobre el impacto de síntomas. Y está aquí, valora otro tipo de preguntas, ¿no? Y de igual manera da un puntaje. ¿Y esto para qué sirve? Ahorita más adelante vamos a ver que hay otra clasificación que hace o junta todo, ¿no? Junta la disnea MMRC, el CAT y el número de exacerbaciones y demás, y lo clasifica en un grupo y en base a ese grupo es el tratamiento. Entonces, por eso es importante conocer estas escalas, porque con estas escalas es como vamos a clasificar y etapificar a nuestro paciente para el diagnóstico. Ahora, algo también, ¿cuál es el rol de los eosinófilos en sangre al momento de hacer el diagnóstico y el tratamiento y qué es lo que juegan aquí? Bueno, sobre todo lo que está relacionado y los estudios, ¿qué es lo que han demostrado? Han demostrado que el recuento de eosinófilos en sangre puede llegar a predecir la magnitud del efecto de los corticosteroides inhalados, sobre todo en la prevención de futuras exacerbaciones. Por eso, como tal, la GOLD sí recomienda el uso de recuento de eosinófilos como guía, pero solamente para la utilización de manejo farmacológico de corticosteroides inhalados. La utilidad clínica pues es esa, y en general no hay como tal una evidencia suficiente para recomendar el recuento de eosinófilos como predictor de riesgo para posteriores exacerbaciones, pero es importante que nosotros cuando un paciente llega, por ejemplo, al hospital o alguna exacerbación y demás, para nosotros, o en general en la consulta y así con resultados de laboratorio, para nosotros tomar la decisión de si empezar o no con algún tipo de corticosteroide sistémico, aquí es donde juegan más el rol los eosinófilos en sangre, más que nada, ¿no?, para valorar la terapia, el uso de terapia de corticosteroides inhalados, pero no creo que sistémicos, pero es corticosteroides inhalados. Y ese es el rol principal que juegan los eosinófilos en el tratamiento del EPOC. Y bueno, lo que estaba comentando ahorita, el algoritmo que menciona y cómo hacemos nosotros como que todo este englobe en cuestión del GOLD, el número de exacerbaciones, el MMRC y el CAT, y en base a eso nosotros podemos estratificar al paciente en A, B o E, dependiendo de si ha tenido una
o más de 2 exacerbaciones, y el grado de disnea y el puntaje en el CAT. Entonces, en base a eso, ya nosotros pues estratificamos al paciente. Y cuáles son como las metas para el tratamiento, lo pone así la guía, la reducción del riesgo y la reducción de los síntomas. La reducción de los síntomas, pues obviamente para mejorar la sintomatología, para mejorar la tolerancia al ejercicio y para mejorar la salud global. Y reducción de síntomas, pues para prevenir las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Y el tratamiento que menciona la guía en base al grupo A, B y E, aquí sale bastante bien resumido en esta tabla, pero en esta imagen, en donde en el grupo A tenemos que es el uso de cualquier broncodilatador. En el grupo B, la terapia que se propone es la utilización de un LAMA más un LAMA, que es un beta agonista de acción larga y un anticolinérgico de acción larga. Y en el grupo E se recomienda la acción igual de un anticolinérgico y un beta agonista de acción larga, junto con un corticosteroide inhalado, si los eosinófilos en sangre están mayor a 300, como ahorita valoramos y mencionamos anteriormente. Entonces, ahí está un poquito más del resumen, más detallado de qué es lo que se tiene que hacer el grupo B. Y, por ejemplo, en caso de que el LAMA no sea posible por cualquier motivo, realmente, pues, agarrar LAMA sería según la respuesta percibida por el paciente. Y en el grupo E, consideraríamos pues LAMA y corticosteroide sistémico. Y si el paciente tiene asma concomitante, pues el uso de corticosteroide inhalado pues es prácticamente obligatorio. Ahora, ¿cómo es el ajuste terapéutico y cómo es que nos propone la guía realizar los ajustes terapéuticos en estos pacientes? Menciona en la revisión periódica el escalamiento o desescalamiento según respuesta. Entonces, vamos a revisar los síntomas del paciente, si tiene disnea o no, y las exacerbaciones. Y vamos a ver también de igual manera si el paciente tiene una técnica correcta. Algo ahí, por ejemplo, muy bueno es, ver por ejemplo, que el paciente se lleve su inhalador a la consulta y valorar cómo él está haciendo la técnica o cómo lo están haciendo los cuidadores o los familiares y demás. Y ajustar, eso es bien importante. Si hay los síntomas, podemos disminuir los tratamientos y demás. Luego, ahora algo súper importante que hace mucho énfasis la guía aquí es el manejo no farmacológico para el EPOC. Entonces, el manejo no farmacológico para el EPOC lo divide en 3 partes, que es el cese tabáquico, que es el más importante, el cese del hábito tabáquico, la rehabilitación pulmonar y la oxigenoterapia también. Entonces, el cese tabáquico pues lo pone como algo esencial. También pone aquí algo de manejo no farmacológico, lo que viene siendo la aplicación de las vacunas propias que tiene que poner el paciente, que son la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID y la vacuna del neumococo. Y ya dependiendo si es adulto mayor, complementaríamos con virus si se puede, para herpes simples, para herpes zóster y virus sincicial respiratorio. Y bueno, ¿qué es lo que nos habla o qué es lo que nos pone aquí la guía sobre la suspensión del tabaco? Así como que los hallazgos y las recomendaciones. Lo principal es como que la consejería, aquí es algo que se me hizo interesante, como la consejería breve es efectiva en cada contacto con profesionales de salud, es decir, cada vez que el paciente venga a la consulta con nosotros, aunque es un paciente que ya conozcamos de años, siempre decirle que ya no fumes, ya no fumes, ya no fumes. De igual manera también pues que sea consejería práctica, tener apoyo social y por parte de los amigos. Y las farmacoterapias que menciona aquí, que también obviamente es un paciente que a pesar, no sé, terapia cognitivo-conductual o cambios en el estilo de vida, lo que sea, no puede sostener el hábito tabáquico, hay diferentes opciones farmacológicas. Las que menciona es la vareniciclina, nortriptilina, el bupropión y los parches de nicotina o las diferentes presentaciones que hay. En México no tenemos la vareniciclina, me parece. Las opciones que tenemos aquí es el bupropión y la nicotina, o sea, los parches o las presentaciones. El esquema de vacunación, igual, aquí viene bastante bien cuál es la vacunación recomendada y cuál es el grado de evidencia que existe por cada uno de ellos.
Pues vemos como es influenza, SARS-CoV-2, neumococo, sincitial respiratorio, tétanos, difteria y herpes zóster. ¿Y cuál es la recomendación? En cuestión de las dosis y en cuestión de cómo se tiene que aplicar, ¿no? Y cuál es como el impacto y el comentario que tiene. Por ejemplo, influenza, ahí es súper importante disminuir el número de exacerbaciones y hospitalizaciones. La principal causa de exacerbaciones, ahorita vamos a ver más adelante, son las infecciones, principalmente virales. Entonces, si nosotros tenemos protegidos a nuestros pacientes con virus y con vacuna para influenza, COVID o neumococo, pues puede que les disminuya el número de exacerbaciones. Pues aquí está la importancia de la vacunación. Y aquí algunas recomendaciones sobre el uso de rehabilitación pulmonar. Por ejemplo, aquí menciona la duración óptima, que sean programas de 6 a 8 semanas, con más de 2 sesiones por semana. Puede ser ejercicio aeróbico, de fuerza, flexibilidad. Y los beneficios, pues, es que disminuye síntomas, mejora la capacidad, aumenta la calidad de vida y promueve cambios sostenidos para mantener la actividad física. La oxigenoterapia, aquí lo que nos menciona la guía es que está indicado el oxígeno a largo plazo en pacientes que tengan hipoxemia arterial crónica grave, las cuales estén en reposo. Y no está indicado en pacientes con hipoxemia moderada, el cual está inducido por ejercicio. Y la ventilación no invasiva, menciona aquí que puede mejorar la supervivencia libre de hospitalizaciones, sobre todo si el paciente pues tiene hipercapnia. Entonces es lo que se menciona y cómo prescribirlo. De igual manera, pues aquí igual menciona aquí como las definiciones de hipoxemia, que pues ya las conocemos, y la prescripción del oxígeno para mantener saturaciones entre 88 a 92, y menciona aquí la guía que se tiene que reevaluar entre 60 a 90 días posteriores, y a valorar si sigue o no todavía indicado. Ahora, algo, también opciones quirúrgicas, o sea, también hay formas de corregir el EPOC mediante cirugía. Y aquí hay diferentes propuestas que nos pone la guía. Una de ellas es la reducción de volumen, la bulectomía, el trasplante pulmonar, las intervenciones broncoscópicas y, pues, principalmente ahí cuáles son como algunos de los beneficios y la evidencia que existe en la actualidad. Vemos como, por ejemplo, el trasplante sí puede mejorar la calidad de vida y capacidad funcional, pero tiene una evidencia baja. Y ya es en EPOC pues bastante severos y en candidatos seleccionados, ¿no? Que tengan ahí como con esas características. Ahora, algo también súper importante que menciona aquí la guía, cómo tiene que ser como el seguimiento de los pacientes, sobre todo el seguimiento no farmacológico. Número uno, si hay una buena respuesta al tratamiento, pues, o sea, mantener la vacunación contra influenza de manera anual, la evaluación de los factores de riesgo y promover ejercicio, sueño y dieta saludable. Y si no hay, o sea, si no hay una adecuada respuesta, valorar en dónde no hay una adecuada respuesta, dónde tiene más problemas el paciente y en base a eso tratar. Por ejemplo, si tiene disnea, ofrecer programas de rehabilitación pulmonar. Si tiene muchas exacerbaciones, también se pueden hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo evitar factores desencadenantes. Y ya en las etapas avanzadas, lo que nos menciona aquí la guía es que se tiene que considerar siempre ya el manejo de cuidados paliativos, que más adelante ahorita vamos a mencionar cuáles son las actualizaciones sobre el manejo. Pasando al tema de las exacerbaciones en el EPOC, una exacerbación en el EPOC, como definición, se define como un evento y con aumento de la disnea y la tos y el esputo en menos de 14 días, acompañado de taquipnea y taquicardia, asociado a inflamación local o sistémica, por infección, contaminación o alguna otra cosa. Aquí la relevancia clínica es que empeora la calidad de vida, aumenta las rehospitalizaciones y acelera la progresión de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, pues, son generalmente pues, inflamación de la vía aérea, producción de moco, aumento en la disnea, producción de esputo purulento, por ejemplo, o más producción de esputo. Y los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente sería una descompensación de una falla cardíaca, una tromboembolia pulmonar, y también una neumonía, pues, per se.
Ahora, se me hizo bien interesante también aquí en la guía menciona una tabla como de confusores o distractores que nosotros tenemos que tener en mente y considerar al momento de manejar una exacerbación. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales confusores? Una neumonía y cómo lo pudiéramos pues, descartar con una radiografía. Una tromboembolia pulmonar, sobre todo ahí si tiene el antecedente, ahí dice, no, si tiene hemoptisis, si tuvo, por ejemplo, algún tipo de fractura, alguna cirugía, si estuvo inmóvil, tiene cáncer, valorar con un número D o con un angiotac. Y, por ejemplo, la falla cardíaca, de igual manera una radiografía, un ecocardio o un ProBNP. Y menos frecuente un neumotórax o un infarto al miocardio, sin embargo, pues es importante tenerlos en consideración, sobre todo, ¿no? De disnea y demás. Luego, la severidad de las exacerbaciones, igual, la verdad es que se viene leve, moderada y severa la exacerbación, y esto sobre todo dependiendo de cómo está los signos vitales del paciente, cómo está su frecuencia cardíaca, respiratoria, cómo está la saturación, y ahí se puede dividir entre leve, moderada y severa. Y aquí también, por se me hizo también algo importante, aquí te lo pone la guía, las indicaciones para el internamiento hospitalario. Entonces, por ejemplo, aquí pone cómo son como las principales indicaciones para que el manejo sea ya sea ambulatorio, sea en hospital o sea en la terapia intensiva. Entonces, si es ambulatorio, por ejemplo, que no haya signos de insuficiencia respiratoria, que mantenga buena saturación, y que obviamente tenga un buen soporte familiar. Ahí pudiéramos manejarlo de manera ambulatoria. Pero si el paciente empieza con síntomas severos, empieza con disnea en reposo, con taquipnea, hipoxemia, empieza con confusión, por ejemplo, alteración del estado mental, cianosis, edema, y la red social no es muy buena, definitivamente tendría que irse a hospitalizar. Y ya cuando decidiríamos que el paciente vaya a terapia intensiva, cuando pues tiene un SIRA, una insuficiencia respiratoria, que requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva, en cualquiera de sus modalidades tendría que estar en terapia intensiva, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, esté con algún tipo de shock o que tenga algún tipo de shock séptico sobre grado de su exacerbación del EPOC, tenga una alteración del estado de conciencia pues, de manera persistente o un empeoramiento rápido. Esas serían como las indicaciones para el internamiento y cómo saber si manejar en piso o manejar en terapia al paciente. Y luego, aquí también nos maneja este algoritmo para tratar las exacerbaciones. Número uno, la evaluación inicial, que sería pues, valorar la severidad de la sintomatología, la toma de una gasometría y oximetría de pulso y una radiografía de tórax. El tratamiento inmediato sería pues, con oxigenoterapia, tratamiento con broncodilatadores. En este caso, se podría combinar beta agonistas y anticolinérgicos de acción corta, romper el espasmo que tiene el paciente y ya después dejar el tratamiento per se, que sería con anticolinérgicos y beta agonistas, pero ya de acción larga, ¿no? Como tratamiento base. Los corticosteroides orales, de igual manera, esos se tienen que considerarlo. Ante la exacerbación se utilizan, sobre todo la prednisona, es lo que menciona ahí, a dosis de 40 miligramos por día. Y considerar antibióticos, sobre todo si tiene signos de infección bacteriana, ¿no? Sobre todo si en la radiografía está muy franca alguna consolidación, si tiene fiebre, si tiene esputo purulento. La ventilación invasiva, igual considerarla, que más adelante vamos a ver como que cuándo una y cuándo otra. Y los cuidados generales que tenemos que tener con todo paciente, ¿no? Por ejemplo, valorar el balance hídrico, o valorar si dejamos o no tromboprofilaxis, y obviamente también tratar las comorbilidades. Entonces, la verdad es que es un paciente delicado, complejo, que se tiene que dejar múltiples intervenciones y tratar también las comorbilidades. Y aquí, como puntos clave, así que maneja la guía, igual así de manera de resumen con el grado de evidencia, tenemos los broncodilatadores inhalados de acción corta, son los de primera elección ante la exacerbación, con evidencia de celos, corticosteroides sistémicos, una duración recomendada menor a 5 días, una evidencia A, los antibióticos con una duración de 5 días y la ventilación, que sigue siendo de primera elección la ventilación mecánica no invasiva en insuficiencia aguda respiratoria que no tenga contraindicaciones, ya que esta mejora el intercambio gaseoso
y disminuye el trabajo respiratorio, la necesidad de intubación y los días de hospitalización, y también disminuye la mortalidad con un grado de evidencia A. O sea, realmente el manejo de la exacerbación, esto de aquí son los que tienen mayor grado de evidencia clínica. Ahora, ¿cuándo utilizar ventilación mecánica no invasiva y cuándo utilizar ventilación mecánica invasiva? La ventilación mecánica no invasiva está indicada cuando el paciente tenga alguna acidosis respiratoria con disnea severa y una hipoxemia persistente, y la ventilación mecánica invasiva estaría indicada cuando el paciente pues, tenga un fracaso a la ventilación invasiva, no solo si cae en paro cardíaco, paro respiratorio, que el paciente tenga una disminución del estado de conciencia con un Glasgow menor a 7 para protección de la vía respiratoria, que hay una respiración masiva, inestabilidad hemodinámica, refractaria a líquidos o vasoactivos, o una hipoxemia amenazante que no responde a ventilación invasiva. Entonces, esos serían los puntos para como que cuando una y cuando otra. De manera inicial, lo que propone la guía es empezar con ventilación mecánica no invasiva. Si no hay una buena mejoría, pues ya se pudiera considerar, siempre y cuando valorando pues, todo el contexto social del paciente, la red de apoyo, la edad del paciente, comorbilidades para la toma de decisión de si sí va a proceder a una intubación o no. Ahora, una parte que se me hizo súper interesante que también engloba aquí en la guía es la parte de cuidados paliativos, que aquí lo que pone como meta los cuidados paliativos es aliviar la disnea, mejorar la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones, y el manejo farmacológico pues suele ser con opioides, suele ser también puede haber liberación torácica, por ejemplo, sobre todo para mejorar la expectoración de flemas. Y en casos de disnea refractaria, pues hay igual una atención conjuntiva paliativa y respiratoria. El soporte nutricional psicológico y pues del tema de la ansiedad que va dentro de lo mismo. Generalmente los pacientes con bajo IMC y masa muscular pues tienen un peor pronóstico, y aquí pudiéramos valorar la suplementación. El uso de antioxidantes, pues ahí también se menciona, valorar ansiedad, depresión y tratar. Y también valorar el tema de la fatiga. Y ya por último, para finalizar, ¿cuáles son las principales diferencias entre la GOL 2024 y la GOL 2025? Que en la GOL 2025 se hace énfasis en intervenciones no farmacológicas, como la rehabilitación pulmonar, cambios de dispositivo en caso de que no se pueda, y menciona lo que comenté al principio también, terapias nuevas, como el involucro y la utilización de este medicamento que es la ensifentrina y el dupilumab. El uso de marcadores como los sinófilos, de igual manera lo menciona, y un enfoque integral con mayor personalización, atención a comorbilidades y un enfoque, pues sí, más humanizado. Estas son las referencias que pues todo sacó de la guía GOL, y muchas gracias. Estoy abierto a preguntas y comentarios. Hola, ¿se escucha? Sí, Buenos días, Luis. Pues buena la información. Quisiera que nos aterrizaras un poquito más el uso de medicamentos, cómo se llaman ya cuando vas a recetar, ¿verdad? Porque siempre hemos visto estas guías, pero al momento de ya escribir una receta tal cual, batallamos, ¿verdad? Bueno, en general, alguien que no lo ha hecho sí batalla. Y la otra es de todas las tablas tienen que ir con el formato que les dijimos. O sea, la letra sigue siendo demasiado pequeña. Incluso tu diapositiva final en donde pones la diferencia de Gold 2025 y 2024, no alcanzo a ver ni el nombre del nuevo medicamento. Entonces, pues ya les habíamos dicho que necesitamos tener la letra más grande. Y pues bueno, ahí no sé qué opinen los demás, pero a mi parecer copiar y pegar de la guía no es correcto. Deberíamos de traducirla y ponerlo en letra más legible, porque si no la atención de todos nosotros se pierde fácilmente y pues sale igual entonces irnos a leer a la guía y ese no es el punto de la clase.
Muy bien, doctora. Para considerarlo aquí para las futuras presentaciones sobre todo el tema de la diapositiva, de las imágenes. Bueno, pues si no hay otro comentario, muchas gracias por su tiempo y damos por finalizar esta sesión. Estamos bien todos.